Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer, ¿verdad?, de poder impartir este webinar de Mobile API Development. Solo para que tenga un poco de contexto sobre mi persona. Yo he sido ingeniero de iOS durante 7 años, más o menos, y he tenido el privilegio de poder trabajar con diferentes empresas de tecnologías de trabajo. Entonces, va a ser una bonita experiencia compartir desde los basics hasta cosas un poquito más de lo que es design de APIs para móviles, ¿verdad? Si me permiten un momento, desactivaré mi cámara y voy a compartir mi presentación. Vamos a compartirla ahora. Perdón, Eric, antes Oh, de seguir, se me olvidaba y debo agregar que mientras Eric va desarrollando el tema, ustedes vayan haciendo las preguntas que en el chat yo las voy a ir leyendo para en los últimos 15 minutos para que lo podamos ir evacuando todas esas dudas mientras él va dando su presentación. ok, muchas gracias, Parloa. Ok, empecemos. Independencia de plataforma. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en día las APIs abarcan muchos ámbitos, ¿verdad? Cualquier cliente puede llamar un API independiente de cómo se implemente este API internamente. Esto quiere decir que debemos tener, mejor dicho, requiere que tenemos que tener un uso de protocolos estándar y tener un mecanismo el cual el cliente y el servicio web puedan acordar un formato para intercambiar datos. Esto quiere decir, o sea, tenemos un API para muchas cosas o podemos tener un API específico, pero siempre debe existir, ¿verdad? Un estándar de comunicación, un protocolo de comunicación estándar, ya sea, ¿verdad? SOAP, XML, JSON. Hay muchas plataformas con las cuales trabajar, ¿verdad? Una evolución del servicio, ¿verdad? Una API debería de poder evolucionar y agregar funcionalidades independientemente de las aplicaciones del cliente. Ok, a medida que un API evoluciona, las aplicaciones de cliente existentes deberían de seguir funcionando correctamente, ¿cierto? Entonces, toda esta funcionalidad del API que se va agregando durante su ciclo de vida debe ser accesible al cliente para poder usarlo en su totalidad. ¿Por qué? ¿Por qué un mobile API design específico? Sencillo. API design, tenemos condiciones de red que cambian en tiempo real, ¿verdad? Queremos mantener una mejor experiencia de usuario en todo momento para que nuestra aplicación pueda responder en todo momento. Y queremos que nuestra API, cuando nuestra API sea demasiado lenta e incompleta, la carga no recaiga sobre nuestra aplicación móvil. Estos 3 puntos son fundamentales, ya que hoy en día, pues las conexiones de red pueden variar, ya si uno está en la ciudad, o si está en el campo, o si está en otra zona, o si está bajo subterráneo. Ustedes saben que viene y va la señal de comunicaciones con los teléfonos. Entonces queremos mantener una mejor experiencia de usuario. Entonces, una API es igual a una interfaz de usuario. ¿Por qué? Ya vamos a llegar al por qué. Pero esta debe ser simple y hacer su trabajo de manera rápida, ¿verdad? Un REST API más JSON, ¿verdad? Es muy bueno tenerlo, es lo que todo el mundo hace hoy en día. Es bueno tenerlo implementado, pero al final no es el objetivo en sí, porque un REST API tiene que tener ciertas acciones específicas aplicadas a ciertos recursos. Entonces aquí nosotros tenemos que pensar, ok, tenemos recursos o tenemos nuestra abstracción acá. ¿Cómo la vamos a hacer fácil de interpretar para nuestro cliente? Aquí es donde tenemos problemas de representación, ¿verdad? Es decir, objetos que queremos hacer representables a través de nuestro API para que nuestro cliente y nuestro usuario puedan consumirlos. Es decir, tenemos que simplificar la implementación de la API. Hay que ser pragmático para esto. Hay que ver más allá de lo que dice uno, no, solo vamos a hacer esto y esto, un API y listo, se terminó. No, ahí no para. Nosotros tenemos que diseñar los payloads de un API. Hay que prestar atención a la consistencia e integridad del API, tanto
en sus respuestas cuando son successful, en sus errores, para que nuestra aplicación tome todo esto, ¿verdad? Y lo interprete de manera correcta. Hay que considerar que el desarrollador sepa qué esperar. O sea, cuando un desarrollador del lado del cliente, del client application, esté desarrollando un API, si está viendo cómo está y, ¿verdad? Nosotros en el lado del API hacemos cambios, hay que implementar el principio de mínimo asombro. Es decir, cuando nosotros hacemos breaking changes, cambios que quiebran el API, por decirlo así, hay que hacerle saber al desarrollador del cliente o al desarrollador de la aplicación, mira, vamos a hacer estos cambios, se va a hacer una nueva versión del API y ya sabes, tú sabes qué esperar. Por favor, pásate a la nueva versión que vienen estos cambios y haz los ajustes necesarios que tengas que hacer a tu app. Hasta en este sentido, uno tiene que prever bastantes cosas cuando uno está desarrollando aplicaciones, porque cuando hay breaking changes, generalmente en las apps son features bien específicos los que hacen estos cambios dejen de funcionar. Entonces, uno tiene que tener en cuenta si tiene a mano documentación o tiene contacto directo con el desarrollador o el equipo del API, el equipo backend, más que todo, hay que tener en cuenta esta comunicación, ¿verdad? Y implementar este principio, el principio de mínimo asombro. La integridad significa que tengamos que dar menos viajes de ida y vuelta por la información. Es decir, tenemos un endpoint para el usuario y que dentro del usuario nosotros tenemos un arreglo de direcciones, entonces tenemos que ir a buscar al endpoint de direcciones de su usuario. Tenemos que evitar eso. Tenemos que hacer que sean single requests para toda la información que nosotros requerimos. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro cliente, que es un dispositivo móvil, tiene recursos limitados, tiene datos limitados de internet, ¿verdad? Dependiendo de las personas, tiene recursos limitados en rendimiento, RAM, batería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de que si hacemos requests grandes por una lista de 1000 objetos, ¿verdad? Hay que tratar de hacer menos viajes de ida y vuelta con la información. Un API no es una interfaz CRUD de la base de datos. No, nunca. Eso es una muy mala práctica porque exponemos nuestra base de datos al cliente. Y si nosotros realmente queremos a un futuro exponer nuestra API al público, sería desastroso porque aquí habría que implementar otro tipo de seguridad aparte de la interna y no es muy fácil de implementar ya sobre un producto que está en el público, ¿verdad? Un API es una fachada. Entonces, veamos el siguiente slide, ¿verdad? Acá nosotros tenemos de derecha a izquierda, tenemos nuestra base de datos, que es nuestra data cruda, tenemos nuestra API, que es nuestra representación de la data de la base de datos, y tenemos nuestra app, que nuestra app se va a encargar de mostrar la información. Entonces, la fachada, el API, ¿verdad? Responde a preguntas de alto nivel. Es decir, quiero este usuario, pero quiero este usuario cuando estuvo en esta fecha, ¿verdad? Hay que pensar en servicios, un servicio que se especifique de cosas bien dadas, bien puntuales, no en objetos, no hay que pensar en métodos, sino que en servicios. Entonces aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo empezamos desde aquí? La mayoría de las veces las APIs de una aplicación móvil se utiliza para información que se va a mostrar en una pantalla. Esto es muy típico. Creo que se metió un audio ahí. Esto es muy típico, ¿verdad? A ustedes cuando estamos desarrollando una aplicación en iOS o en Android o usando React Native o cualquier otro tipo de información o de framework o plataforma que sea para desarrollo móvil, siempre el equipo de desarrollo o todo el equipo que esté involucrado se les van presentando diseños de cómo el cliente o la empresa quiere que la aplicación se vea para que sea disponible al público, para uso interno, para una mayor utilidad o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, generalmente
aquí la información que se muestra en pantalla es de tener mucha consideración a la hora de diseñar nuestros objetos, ¿verdad? O nuestras representaciones en nuestra API. Entonces, aquí es donde yo vengo, y esto es algo que he visto en mi experiencia, es el diseño inverso. Hay que comenzar desde la interfaz de usuario y no desde los datos. ¿Por qué? Porque a la hora hay que evitar, ¿verdad? Obtener datos innecesarios de nuestra base de datos. Eso, ahí es cuando si notan, hace como 3 o 4 años entró GraphQL en acción, que es un framework, mejor dicho, no es un framework, es como, son reglas de cómo una API funciona y en base a esas reglas, GraphQL acciona y uno tipifica queries para obtener ciertos campos y nuestro objeto viene. A partir de ahí nuestro servicio se crea y lo representa a nivel de un API, ¿verdad? Ahí estoy adelantando un poquito, pero quiero ponerles en contexto a eso. Entonces, un diseño inverso, ¿qué pasos podemos tomar en un diseño inverso? Pensar en pantallas, pensar en entidades a mostrar, pensar en los modelos de la entidad y en el diseño de servicios. Estos son pasos muy importantes en el desarrollo, en el diseño y desarrollo de todo un API móvil, porque a partir de aquí tenemos que empezar a pensar en escalabilidad durante el ciclo de vida de nuestra API, ¿verdad? Entonces, si pasamos al siguiente slide, acá podemos ver un pequeño mockup que hice de un place, de un lugar. En este caso es Corexitos, ¿verdad? Acá nosotros tenemos diferentes atributos que podrán ver. Nosotros podemos ver un title, podemos ver un town, podemos ver un country, un rating, un thumbnail URL, website, un correo, un número de teléfono, una descripción, y el único que no se mira por ningún lado es el ID, ¿verdad? Entonces, aquí, si tomamos nuestro ejemplo de diseño inverso, a partir de esta pantalla, nosotros podemos decir, ok, creemos el modelo para places de esta aplicación. Según nuestro diseño, la información que necesita es la que está presente en nuestro lado derecho, ¿verdad? El ID, el title, el town, el country, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí a partir de aquí nosotros podemos venir y pensar, entiendo. Entonces, mi endpoint de places debe obtener esta información. Y no al revés, porque nosotros podemos irnos por el lado de la base de datos y decir, ok, sabemos que ocupamos el ID, sabemos que ocupamos el title, sabemos que ocupamos el rating, pero no ocupamos un geolocation, porque no lo necesita el UI, de ningún lado no aparece nada de geolocation. No necesita, ¿qué más no puede necesitar? No puede necesitar un review tab de la gente que opine sobre Corexitos, es un gran lugar para trabajar y todo eso, ¿verdad? No nos necesita porque nuestro diseño no lo requiere. Entonces, si nos vamos con ese ejemplo, podemos ver y pensar, ok, información innecesaria que no esté en pantalla, no va en nuestro modelo, por decirlo en una forma más sencilla. Crear un formato de la representación para que sea lo más eficiente posible. Es de lo que venía mencionando en el slide atrás. No agregar información que no se necesite mostrar, que el usuario no necesite. Cada entidad JSON debe tener una representación consistente. Hay que ser coherentes. O sea, si estamos hablando de un libro, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos libro, tenemos dos objetos libros, ¿verdad? Tenemos nombre, autor, lenders, es decir, es un arreglo de objetos a quien se le ha prestado ese libro. Y en el otro lado tenemos lo mismo, solo que con keys diferentes en este objeto. Aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el de la izquierda es bueno y por qué el de la derecha es malo? Simple y sencillamente porque es más fácil de leer. Semánticamente es más fácil de representar y es más fácil de leer a la hora de parsearlo. Incluso para nosotros los desarrolladores se nos hace más fácil porque entendemos, ok, un book.nom o un book.name, ¿verdad? .lastname, ¿verdad? Así se puede acceder con más claridad a la información. Por ejemplo, en el otro lado, en el lado malo dice, tenemos book, author, lenders, person ID, person name, person last name. ¿Por qué está malo? Simple y sencillamente porque estamos haciendo referencia a un objeto person.
Esta es una mala práctica en APIs porque a la hora de acceder a la información se vuelve muy engorroso, muy difícil de acceder, muy difícil de entender a veces porque uno está en lenders y dice lenders.person.id o lenders.person.name. No. Imagínense que dentro de lenders tengamos person ID, tengamos direction.id y así se va todo esto. Entonces es muy engorroso y es muy difícil. Y en realidad es una muy mala práctica. Y si ustedes miran, por ejemplo, las APIs de Google, las APIs de Facebook, son bien claras y muy descriptivas en lo que hacen y en lo que es, ¿verdad? Son muy representacionales al objeto que están obteniendo. Entonces aquí entramos al Maturity Model, que es propuesto por el señor Leonard Richardson, en el cual estipula 4 niveles, ¿verdad? Para un API. Entonces aquí venimos en el nivel 0, nos define que debemos definir una URI para todas las operaciones y solicitudes post de este URI, es decir, URLs para post definidas. Crear un URI separado para recursos individuales. Es decir, nosotros tenemos nuestro misitioweb.com pleca API, pleca usuarios, pleca direcciones, pleca productos, ¿verdad? A eso se refiere nivel 1. Nivel 2, utilizar métodos HTTP para definir operaciones de recursos. Posts, puts, deletes, updates, todo eso, ¿verdad? Todos los métodos HTTP estándar que nosotros conocemos y utilizar Hypermedia o ATOAS, que es un protocolo de información para media, ¿verdad? Este Hypermedia no tiene, por decirlo así, una definición de cómo se debe usar, tiene diferentes implementaciones, pero tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces, a partir de esto vamos a seguir avanzando a los puntos. Por ejemplo, vamos a empezar hablando sobre el punto 1, ¿verdad? Y vamos a decir que hay que organizar los recursos del entorno. He visto en algunos casos que sucede esto. Nosotros tenemos adventures.work.com places. Está muy bien. Pero he visto también lo mismo, adventure.works.com pleca create place. ¿Por qué hacemos esto? Uno dirá, queremos ser más descriptivos por lo que hace ese endpoint. Está bien. Queremos que el usuario o el desarrollador de la app entienda, ok, aquí este es el endpoint para que crees un lugar. Está bien, pero no es una buena práctica porque al final para eso existen los métodos HTTP, ¿verdad? Acá tenemos los gets, tenemos los posts, tenemos los puts, tenemos los patch y tenemos los deletes, ¿verdad? Como cada uno de ustedes sabe, cada solicitud es específica y debe depender en sí del recurso, ¿verdad? Esto puede ser una colección o un objeto individual, ¿verdad? Entonces aquí vemos la descripción de cada uno de todos estos términos y operaciones HTTP que ustedes conocen muy bien, y si no conocen, por favor pregunten y trataré de aclarar dudas con respecto a algunos. Y vamos a pasar a un ejemplo un poco más de cómo debe de funcionar cada uno de estas operaciones, ¿verdad? Ok, acá tenemos una tabla en la que yo tengo en mi izquierda, que tengo un header que dice recurso, post, get, put, delete. Entonces, si se fijan, yo tengo como una breve descripción de lo que debería hacer cada recurso en cada una de estas operaciones. Comencemos por customers. Customers, post. Vamos a crear un nuevo cliente en base a recibidos a esa URI, ¿verdad? Un get, obtenemos un cliente o todos los clientes, dependiendo. Bueno, en este caso solo serían todos los clientes porque no estamos tipificando un ID, obtenemos todos los clientes. Customers put, hacemos una actualización masiva en batches de todos los clientes. Delete, borramos simple y sencillamente todos los clientes de ese recurso, ¿verdad? Pero si nos vamos más granular, vamos a irnos a Customers-1 o Customers 1, Post.
va a tirar un error porque no vamos a crear un nuevo objeto cliente de un cliente ya existente, ¿verdad? Nuestro caso, get, ¿verdad? Del cliente 1, obtenemos la información de nuestro cliente get. Un put, vemos si existe el cliente 1 y actualiza detalles, ¿verdad? Si se cambió el nombre, si se cambió la dirección, si cambió algo de este objeto, se compara y se actualiza por la nueva versión. Y si nos vamos al delete, vamos a borrar el ID del cliente, ¿verdad? Y esto se repite en la siguiente profundidad. Aquí vamos, pero en este caso vamos con un poco más de información, un poco más masiva. Entonces, customers, nuestro cliente 1 y las órdenes de nuestro cliente 1. Si nos vamos al post, nosotros vamos a crear una nueva orden para el cliente con ese ID. Si nos vamos al get, vamos a mandar todas las órdenes que son con ese cliente, es decir, nuestro cliente 1. Si hacemos un put, vamos a hacer una actualización masiva, es decir, vamos a mandar batches de información de varias órdenes que vamos a actualizar al usuario que por alguna razón se tuvo que hacer. Y si mandamos un método delete, ¿verdad? Todas las órdenes de ese cliente se borran, ¿verdad? Entonces, el servidor debe acceder, al servidor se le deben asignar URIs para el recurso y estas se devuelven al cliente, ¿verdad? Cada una de estas solicitudes debe ser eficiente porque así el cliente, ¿verdad? Obtiene su información de manera mucho más rápida. Con respecto a los puts, aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Yo mencioné antes en el slide anterior patch, que es muy similar. El patch también puede ser como crear un nuevo recurso o actualizar un nuevo recurso, pero generalmente no es muy usado. Patch, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al put, aquí un poquito más específico, los puts deben de ser independientes, es decir, deben de saber si el cliente envía la misma solicitud put varias veces y si los resultados van a ser los mismos o si tiene que modificar los valores o no. Pero esto al final nos debe garantizar que el cliente, si mando la información 20 veces con Eric González y nunca la cambio, el API debe saber cuándo o no modificar, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que viene es, hay que conformar la semántica HTTP. Como se mencionó anteriormente, en el anterior, los clientes y nuestro API intercambian representaciones de recursos. Por ejemplo, en una solicitud post, el cuerpo de una solicitud contiene una representación de un recurso a crear. Es decir, en un post, si yo creo un usuario, yo voy a mandar sobre mi post un objeto representacional de un usuario. No vamos a mandar un objeto representacional de un carro, por decirlo así, porque vamos a tener un error. El cuerpo, ¿verdad? Debe que ser conforme, ¿verdad? En una solicitud GET, por ejemplo, el cuerpo representa el cuerpo es un ID y este nos va a dar la información sobre el objeto al que representa. En los protocolos HTTP nosotros tenemos que tener en cuenta que hay varios formatos que se especifican llamados MIME, que estos son datos no binarios, ¿verdad? Que la mayoría de los APIs admiten, inclusive los JSON. Por ejemplo, ustedes sabrán, famoso application dash JSON, que van en o que va application dash XML, en el caso de que sea un API en base a XML. Nosotros tenemos todos esos MIME types que debemos de tener en cuenta a la hora de crear nuestra API. También viene el encabezado content type, que es un tipo de solicitud, si es un tipo de solicitud o una respuesta específica, ¿verdad? Del formato del objeto representacional que estamos obteniendo. Entonces, con esto, nosotros tenemos que empezar a ver otras cosas, ¿verdad? Entrar y paginar datos, ¿verdad? El exponer una colección de información o de recursos a través de un URI o un URL, las aplicaciones tienen que hacerse cargo a veces de grandes cantidades de datos
cuando hay un subconjunto de información. Por ejemplo, tenemos una lista de users y nuestro endpoint, por ejemplo, retorna todos nuestros users, pero también queremos tener todas las órdenes de esos users, ¿verdad? Entonces, nuestro subconjunto de datos serían nuestras órdenes. Entonces, por ejemplo, supongamos que una aplicación cliente necesita encontrar, lo que estaba hablando antes, todos los pedidos con un costo superior a un valor específico, ¿verdad? Si quiero todos los pedidos que superen más de 1.500 lempiras, por ejemplo. Es posible que se recuperen todas las órdenes que se estipulan, ¿verdad? En el URI y luego se filtren estas órdenes por el lado del cliente. Esto suele suceder muy comúnmente, ¿verdad? El que nosotros mandemos grandes cantidades de información a la app y que la app tenga que hacer todo el heavy lifting. No es una muy buena práctica porque lo que nosotros queremos evitar es que la app tenga que hacer mucho trabajo. Por eso tenemos servidores en AWS, en Google, en donde sea, que son mucho más potentes y pueden procesar la información ya en un formato que necesitamos de manera mucho más rápida. El API se debe de encargar del heavy lifting, ¿verdad? El API se debe de encargar de hacer todo el proceso y hacerlo altamente eficiente. Porque se desperdiciaría, ¿por qué? Porque simplemente se desperdiciaría ancho de banda del cliente. Porque cuando un cliente hace un request, ya sea un paquetivo de 50 megas, por decirlo así, el cliente quiere sacarle el provecho, el 100% del provecho a ese paquetivo. Entonces nosotros tenemos que tener la consideración y dar una muy buena experiencia al usuario en brindarle, tal vez él no lo note, así viendo la información, pero diga que rápido carga la información, la aplicación se siente muy rápida, responde bien, me muestra los datos velozmente, y ese es un cliente feliz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Si el app hace el heavy lifting, tiene que ser por cosas bien específicas que realmente el app tiene que hacer. Por ejemplo, si nosotros estamos mandando información no filtrada de datos y la estamos mandando así porque nuestra app tiene un módulo de Machine Learning. Entonces, a partir de ahí, las redes neurales del app hacen su trabajo con información y le dan un método predictivo al cliente. Eso es una forma del por qué podría ser que el app haga algo con ese montón de información, con esas cantidades grandes de información. Pero generalmente no es el caso del día a día, no es el caso de muchas aplicaciones que no tienen Machine Learning, por decirlo así en este ejemplo. Entonces, simplemente el server se tiene que encargar de esto. Server tiene que poder filtrar y paginar datos, grandes datasets de información y que el app simplemente haga el request de la paginación y los límites y los demás filtros que tal vez necesite el app, ¿verdad? Con esto, nosotros tenemos que, ¿cómo se dice la palabra? Sí, tenemos que management resources, manejar recursos de manera muy más eficiente. Entonces aquí venimos con lo siguiente, ¿verdad? Hay que emitir respuestas parciales para grandes recursos binarios, ¿verdad? Cuando son, por ejemplo, grandes cantidades de información que la app envía, por ejemplo, el cliente hace una gran orden como con 50 ítems, por decirlo así, que es bien raro que suceda, pero puede suceder y que el API debe de manejar eso, o que haya una gran orden que sea grande. O sea, cuando me refiero a grande, tiene que pesar por lo menos unos 700 kilobits de información binaria para que el endpoint la reciba y la procese. Es grande. Hay cosas como imagen, y eso sin contar imágenes, que las imágenes pueden pesar más de 1 mega. Entonces hay que tomar esto de manera parcial, ir por bloques. Ya vamos a hablar sobre manejo de batches, pero estos recursos pueden contener grandes campos binarios, ¿verdad? Como archivos, imágenes, para superar los problemas causados por conexiones no confiables. Es decir, si tenemos conexión intermitente, tenemos que poder hacer esto. O sea, tienes un batch de información, tienes conexión, se procesa,
pierdes conexión, se para el proceso, tienes conexión otra vez, sigues con el proceso de la información. Hay que considerar también que dichos recursos pueden ser fragmentados. Para hacer esto, el API debe de emitir un encabezado bien específico que se llama Asset Ranges en la solicitud de GET para grandes recursos. Este encabezado nos ayuda o nos indica que la operación de un GET admite solicitudes parciales. La aplicación del cliente puede enviar solicitudes GET que desenvuelven en un subconjunto de información o de un recurso, pues un rango de bits, como les decía. Tenemos un objeto binario grande y hay que partirlo, ¿verdad? Además hay que considerar también que las solicitudes HTTP del header para estos recursos son similares a las del GET, excepto cuando estos encabezados HTTP describen un nuevo recurso. En este caso, el cuerpo va a mandar un mensaje vacío y la aplicación del cliente puede emitir un problema o un error dicho a que no existe parcial o parcialmente este objeto, este head en el encabezado de request del get. Entonces, si queremos hacer esto, debemos de tipificar tanto en nuestra API y tanto como en nuestro cliente, en nuestra aplicación, que acepta el asset ranges head en nuestra request, porque si no, por ejemplo, estoy mandando un video a Dropbox o a mi app, no va a estar en un solo lugar con mi teléfono esperando a que se suba, yo me voy a estar moviendo. Entonces el app debe ser lo suficientemente inteligente cuando resumir o parar las operaciones de envío del upload al API de mi app para que ésta se almacene. En este caso, hay que planear muy bien qué tan grandes son los recursos binarios que se pueden manejar, dependiendo de los limitantes de la infraestructura que se tenga, porque no solo es un usuario, pueden ser 100 usuarios, pueden ser 1000 usuarios, pueden ser N. Entonces hay que estar muy seguros de que nuestra infraestructura pueda soportar eso. Que use caché control en cada respuesta que pueda almacenarse en caché. Creo que esto es bien claro. Todas las respuestas pueden ser cachadas en un API. Todas las respuestas tienen que tener un TTL, es decir, un time to live específico, cuando sabemos que es información caliente. Por ejemplo, un diario, si yo creo una app para un diario, yo sé que mi redacción va a estar subiendo noticias, qué sé yo, cada 15, media hora, una hora. Entonces, el request de mi URI del home de mi diario, cuando yo lo accedo a mi app, tiene que estar actualizado, ¿verdad? Y ese request puede decir, bueno, sabemos que el home de este sitio se actualiza cada 60 minutos, ¿verdad? Pongamos el caché a nuestro API, a este recurso específico, STTL, ¿verdad? Que son 3600 segundos más o menos por ahí, como estoy equivocando, o más. Entonces nosotros podemos decir, ok, estos objetos que son muy calientes, es decir, que la gente accede demasiado a ellos, tienen que tener caché. ¿Por qué? Porque uno, el servidor responde más rápido. Si hay un reverse proxy, como Varnish, por ejemplo, puede responder aún mucho más rápido. Y así nosotros hacemos que nuestro servidor no esté procesando información repetitiva que no se ha actualizado y le esté sirviendo nuestro reverse proxy vía un API gateway, no sé, a nuestra app. Y nuestra app esté, ¿verdad?, al día con su información, y cuando haya expirado el TTL de nuestro request en nuestra app, simple y sencillamente, ya sea por una acción del usuario que actualice o por un, como le dicen, background download, se actualiza automáticamente nuestra información y haga la consulta al endpoint con la nueva versión de la información, ¿verdad? Aquí hay que pensar en estrategias, porque hay veces que los recursos pueden tener diferentes tipos de endpoints. Si hay recursos sobre recursos, hay gente que hace este tipo de prácticas que llama el API sobre sí misma. Para mí es una muy mala práctica de desarrollo y no tiene una muy buena separación separación de concerns, ¿verdad? Y hay gente que usa caché para mitigar eso, pero generalmente no. En este caso, cada recurso tiene que tener su cacheo bien tipificado y para que nuestro cliente pueda tener una mejor experiencia.
todo esto es para que el cliente tenga una mejor experiencia, ¿verdad? Las respuestas parciales y actualizaciones parciales. Ok, este es un tema bien sencillo o tan complicado como uno lo quiera hacer, porque uno como desarrollador sabe lo que el cliente puede o quiere hacer, pero al final no es así. El cliente tiene que tener el poder de decidir qué actualizar. Aquí depende, obviamente, del tipo de aplicación que estemos. Hay veces que no se va a dejar actualizar nada y hay veces que sí dejamos, pero en estos casos, cuando son actualizaciones parciales, el cliente tiene que tener el poder de decisión. Es decir, nuestros puts o nuestros patch, el cliente debe de poder decir, ok, quiero actualizar solo este campo, quiero actualizar solo esto y nada más. Entonces, nosotros tenemos que darle ese poder al cliente. Nuestra API tiene que tener esa habilidad, ¿verdad? No volvemos atrás un poco a lo que decíamos antes, solicitudes por lotes, enviar múltiples operaciones, obtenga una respuesta. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque si tratamos de hacer todo de un solo, obviamente tendremos un cuello de botella. Aquí es donde viene mucho la práctica de async await. Si nosotros ocupamos información sobre otros recursos, si estamos en una arquitectura de microservicios, ¿verdad? Y todo está unificado sobre un gateway, ¿verdad? Nuestro gateway tiene que hacer las solicitudes a cada uno de estos microservicios y a sus recursos y tiene que esperar que cada microservicio conteste. Entonces, el API Gateway va a ser como un agregador que va a combinar todo esto y obviamente aquí todos los servidores nos van a responder de igual manera. No van a responder más rápido. Unos van a tardar 100 milisegundos, otros pueden tardar 4 milisegundos, o otros pueden tardar, 800 milisegundos, porque es una operación grande. Entonces aquí tenemos que ir partiendo todo esto por lotes. Si sabemos que son operaciones grandes, partirlas en batches y combinar toda la respuesta en uno para que nuestra app no haga nada de heavy lifting y pueda parsear y presentar la información como es debido, ¿verdad? Hay un quote de un científico de la computación que se llama Alan Kay, que se dice, si realmente eres serio acerca de la red, haz tu propio protocolo de información, de comunicación. Entonces, les dejo eso para que lo piensen, que hay veces que crear tu propio protocolo de información, es decir, JSON, nosotros usamos JSON o XML o las cosas que están disponibles, pero si nosotros estamos haciendo una app bien especializada, que performance tiene que ser increíble, lo mejor es hacer tu propio protocolo de información. Creo que tuve una experiencia con una empresa japonesa con la que estoy trabajando y, disculpe, y ellos tenían su propio protocolo. Y yo les preguntaba, ¿por qué ustedes tienen su propio protocolo de información? General, y la respuesta que me dieron fue bien interesante, que la que me dieron, y se la voy a compartir. Y fue, cuando tienes 100,000 usuarios al día y, y tienes que pensar en lo más básico. ¿Y qué era lo más básico? Yo quedé así en mi pensamiento. La experiencia de usuario y el performance de tu aplicación. Porque va ligado a la mano con que estos usuarios sigan usando tu producto. Y yo quedé pensando, pucha, pues eso no es nada técnico, ¿verdad? Pero al final se envuelve en todo eso. Y para todo hay muchas soluciones y hay muchas técnicas eficientes. No lo que estoy diciendo yo es la bala de plata que soluciona todo. Hay muchas formas de hacer todo. Tal vez ustedes conozcan otras que yo desconozco y viceversa. Pero esta ha sido mi experiencia, ¿verdad? En estos temas. El siguiente cuadro, solo para mostrarles un poco de información. Tecnologías y herramientas modernas para desarrollar móviles, como mencioné en algún momento, GraphQL, Apollo Data Graph Platform, que es un subproducto que viene derivado de GraphQL, que este es un
Esto es un framework de comunicación de GraphQL en el cual es bien fácil de implementar tanto en las apps, tanto en el servidor, y se los recomiendo que lo vean. Es muy versátil, tanto en estructuras monolíticas como microservicios, clusterización. Es una herramienta muy moderna, muy fácil de usar. Bueno, fácil de usar no tanto, tiene una curva de aprendizaje un poco alta, pero es una herramienta ya una vez entendiéndola, funciona muy bien. Reactive Programming, que es algo que hace 2 años está muy activo. Está Combine de Apple, RX Swift para iOS y RX Android, ¿verdad? Que esto, si lo combinamos con el Graph Platform y con el Apollo Platform, se vuelve un stack muy interesante, porque la programación reactiva, como dice su palabra, ¿verdad? Reactiva, funciona en base a lo que el servidor o lo que el usuario haga y muestra la información rápido, ¿verdad? Reacciona de una manera increíble. Es un framework muy interesante. Swagger, de la especificación OpenAPI, que es para documentación. Brown, que es otro framework de tipificación para APIs, muy bueno. Este, si no me recuerdo, es de Google con Microsoft, un partnership, ¿verdad? Y Postman, que es una herramienta de debugging, ¿verdad? Es muy interesante, soporta GraphQL, soporta todo tipo de APIs que ustedes se pueden imaginar, inclusive la documentación. Si ustedes tienen un Swagger, por ejemplo, bien documentado, bien estructurado, simplemente lo comparten y les descarga toda la documentación del API, qué campos, qué espera, qué recursos o endpoints se van a llamar. Es una herramienta muy bonita, incluso tiene para debugging, case testing, súper genial, se las recomiendo. Si no lo han usado, se las recomiendo. Entonces, ya terminando, recordemos que tenemos que ser pragmáticos, consistentes, completos y sea rápido, ¿verdad? Muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Le cedo a Parlova para que me ayude con las preguntas y pasar a preguntas y respuestas. Bien, genial. Muchísimas gracias, Eric, por todo este tema que has desarrollado. Y Ángel nos pregunta, ¿en el futuro de construcción de backend estará en la dirección de GraphQL? Sí, GraphQL creo que es una herramienta muy importante al día a día porque es performance-wise. GraphQL puede ser tan grande o tan pequeño como tú lo necesitas. Es una herramienta muy adaptable y realmente yo considero que ahorita es el presente del desarrollo backend para el desarrollo de APIs. Muy bien. Y Luis pregunta, la pregunta la estoy leyendo literalmente como lo escribió. ¿El programará una API para dar un ejemplo? O sea, si vas a programar una API y, bueno, la respuesta es no. ¿Para qué sistemas lo harías si programarías una API? Ok, no entiendo la pregunta. Bueno, él pregunta si vas a programar una API como para dar el ejemplo y en qué sistema lo harías. De hacer programar una API, ¿qué sistema lo harías? ¿Android o iOS? Ok, ya miré la pregunta aquí en el chat. Ok, se puede arreglar, ¿verdad? Podemos hacer más adelante otro CodeSpark donde yo desarrollo un API. En este caso, sería un API con parte del stack que les mostré y sería en iOS, ¿verdad? Se utilizaría Swift.4 con Swift UI si les interesa. Háganoslo saber y podríamos modificarlo en un futuro. Pero generalmente sería más o menos como el stack moderno que les di al final, ese stack y iOS, ¿verdad? Con Swift 5.4, Swift UI y todo ese stack tecnológico. Bien, Jorge dice, ¿cuáles son las prácticas básicas de seguridad en las API? Seguridad en ese API, ¿verdad? Nosotros es un tema complejo, un poco grande, pero para darte algo bien básico, más que todo autenticación, tenemos que manejar roles, ¿verdad? Manejo de roles
de usuarios a los que entran a nuestra API. Por ejemplo, tenemos un rol para los administradores del API, tenemos un rol para los demás usuarios que solo tengan lectura y escritura de ciertos recursos, y permisos específicos para el resto de usuarios de nuestra API. Es verdad, lo más ideal es manejar roles. Te recomiendo, si tienes el chance les recomiendo, mejor dicho todos, si tienen el chance para probar API Gateway. En API Gateway nosotros podemos configurar accesos por medio de IAM, que es uno de los sistemas de autenticación de Amazon, para poder definir roles y que nuestros usuarios que usen el app o nuestros usuarios que usen el dashboard del backend, ¿verdad? Tengan permisos para diferentes recursos, ¿verdad? Y que no un usuario de nuestros clientes borre algo que no debería o tenga acceso a un recurso que no debería. Generalmente es una muy buena práctica tirar roles, ¿verdad? Bien, Julio pregunta, ¿PHP es la mejor manera de hacer APIs? Mira, hace 6 años, sí, hace 6 años te hubiera dicho que sí. Totalmente, te lo digo. Hace 6 años. Pero ahorita hay mejores plataformas para desarrollar APIs. Yo te sugiero que veas Node.js bastante y que veas la tipificación de GraphQL, muy excelentísima. Hay herramientas más modernas que te ayudan a hacer el heavy lifting de manera mucho más fácil. Créemelo. Incluso si necesitas hacer aplicaciones bien pequeñas que no son de tan grandes recursos, con un Node.js más JavaScript o con Node.js más TypeScript, es una solución muy buena, ¿verdad? PHP hace 6 años te hubiera dicho que sí, porque yo en un momento trabajé con PHP también y hice un desarrollo de APIs para un diario acá en el país, y te puedo decir que es complejo porque tienes que manejar mucho encoding y PHP no le gusta mucho esa parte. Y bueno, yo lo que te recomiendo es que veas frameworks más modernos que pueden hacerte reducir costos en desarrollo y sacar mucho más rápido tu producto. Bien, gracias. Jorge pregunta, ¿se realiza alguna estimación de costos sobre una API para poder identificar su rendimiento? ¿Cómo identifico si es bueno o malo? Ok, aquí ya estamos entrando a temas de APM. APM es Application Performance Management o Applications Request per Minute. Tiene varios nombres, varios acrónimos. Aquí hay herramientas que te permiten medir, por ejemplo, cuántos milisegundos se tardó en responder un recurso, de dónde. Por ejemplo, hay herramientas como New Relic, que puedes ver. New Relic es una plataforma de medición de servidores y todo ese tipo de cosas, en las cuales ahí puedes travesearlo. Ellos te permiten, tiene un free trial ahí, y puedes ver el mobile tracking y puedes ver el APM tracking. Puedes implementar en tus servidores para empezar a ver números. Entonces, ok, ¿cómo puedes identificar tu rendimiento? Tienes que identificarlo en base a respuesta. A respuesta en milisegundos de los lugares donde tú sabes donde la mayoría de tus usuarios son. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación aquí en Santa Rosa, yo quiero ver el APM de mi servidor que esté en, no sé, en Texas, y quiero ver cuánto tarda cada recurso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un recurso que es de usuarios y soy yo, Eric, y quiero entrar a mi perfil desde la aplicación y se tarda 1000 milisegundos por un usuario, tú eso lo puedes ver en esta herramienta que te digo, y puedes ver, tengo 1000 milisegundos para llamar a un usuario. Aquí algo anda mal, porque para un objeto representacional como un usuario, eso debería ser por mucho 100 milisegundos de respuesta, por mucho. Entonces ahí tú puedes ver ese tipo de información, de dónde viene la mayoría de tus usuarios, de dónde están accediendo, cuánto se está tardando, qué endpoints son los que más se tardan, a nivel de servidor, qué procesos son los que más cuello de botella tienen. Es bien quirúrgico si tú lo quieres configurar, ahí depende cómo lo configures, pero DevOps te debería ayudar en ese caso. Bien, ahora pregunta siempre Jorge, en el desarrollo de API, hablando de Node.js,
Perdón, se me fue la pregunta. En el desarrollo de API, hablando de Node.js, ¿qué piensa de la evolución llamado Dino o Deno? No sé cómo se pronuncia. Mira, aquí te voy a quedar un poquito mal porque no he escuchado mucho sobre, bueno, he escuchado sobre Dino, pero no he leído, embarcado lo suficiente y no te puedo dar una opinión al respecto sobre eso. Disculpa. Perfecto, no, no se vale saberlo todo. Se vale no saber también. Ariel pregunta, ¿Python es una buena elección para crear APIs? Python, el lenguaje de programación de Python fue más pensado para performance matemático, más para desarrollo científico. Puede funcionar, pero no es algo que en un largo periodo de tiempo sea fácil de mantener. Yo no te lo recomendaría. Yo te recomendaría aprender o cualquier otra cosa con Python para APIs, honestamente. Prefiero que aprendas JavaScript, TypeScript para eso, o que veas C++, aunque no me lo crean, es increíble para el desarrollo de APIs, pero ahí tiene sus cositas a la hora de implementarlo ya en un servicio web. Ese es el único downside, pero es increíble. Bien, por cuestión tiempo, voy a leer estas últimas dos preguntas y después terminamos, porque veo que nuestra audiencia sí ha estado bastante atenta a poder preguntar. Julio pregunta, ¿qué herramienta framework gratis u open source recomienda? Herramienta para qué en específico. Si te contesto con una pregunta, porque así te puedo dar una mejor idea. Si me contestas eso, rápido te contesto. Para crear APIs. Ok, para crear APIs, como te digo al final de la presentación, yo recomiendo mucho GraphQL. GraphQL es gratis, no tiene ningún costo. Apollo tampoco no tiene ningún costo. Todas estas recomendaciones que puse al final de la presentación son gratuitas. Todas son open source, ¿verdad? GraphQL es open source por Facebook. Facebook es el creador, entonces lo puso, gracias a ellos, lo pusieron al público y es mantenido por la comunidad, ¿verdad? Bien, ahora sí la última pregunta, que es de Jorge. ¿Es independiente el uso de una base de datos no sé si es relación o relacional, ¿es independiente el uso de una base de datos relación con una no relacional respecto al rendimiento de API o depende del diseño de la base de datos? Ok, aquí ya estamos entrando a algo bien profundo porque ya es a nivel de arquitectura. Te explico. Si estamos usando una base de datos relacional y, por ejemplo, nuestro sistema es facturación, que es súper transaccional, pueden ser que 200,000 facturas al día, por ejemplo, por dar un ejemplo. Aquí puedes tener problemas en ambos lados, tanto de la base de datos y tanto en el diseño del API. ¿Por qué? Te explico. Si la base de datos en su diseño no fue conceptualizada, sus relaciones, ¿verdad? Todo, para soportar la APIs o poder soportar recursos, objetos derivados de nuestra base de datos, porque, por ejemplo, yo les decía, no podemos exponer nuestra base de datos como un API, no, es una mala práctica. Tenemos que hacer recursos, tenemos que hacer objetos en base a nuestros objetos en la base de datos. Es decir, combinamos facturas con artículos, entonces ahí tenemos que pensar en nuestras relaciones de la base de datos, que sean eficientes y que vayan pensando, ok, yo voy a tener que mezclar todas estas tablas de alguna manera en mi API para que mi API pueda responderle a mi cliente. Si tu base de datos está mal, tu API va a estar mal, y va a estar lenta, y vas a tener dos cuellos de botella. Tendrás un cuello de botella tanto en el API y vas a tener un cuello de botella tanto en la base de datos relacional, porque serían unos joints gigantescos, ¿verdad? Entonces no es muy bueno, hay que pensarlo desde un inicio, sentarse a normalizar la base de datos si ya está existente corriendo
¿verdad? Y pensar en mente, ok, esto va a ir a un API, tiene que ir representacional, tiene que ser fácil de poder ser representable. En el caso de datos, una base de datos no relacional, por ejemplo, MariaDB, MongoDB, CassandraDB, es mucho más fácil porque es a nivel de documentos. Entonces, los documentos son un poco más fáciles de manejar porque solo son referencias de un lado a otro. La única desventaja que es que no están tan unidos como una relación, ¿verdad? De IDs con keys y todo eso. Esa es una desventaja porque se puede hacer bien confuso a la hora de información masiva, tratar de acceder a un documento de una factura, de otro documento de un artículo. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Aquí depende mucho de cómo en el diseño, en la arquitectura que tú pienses, cómo lo piensas desde el principio y cómo lo terminas de implementar. Pero no hay ni bueno ni malo, mucho depende de cómo lo implementes. Bien, muchísimas gracias, Eric, por impartirnos este tema. Gracias a todos ustedes por estar pendientes y por todas sus preguntas. El webinar queda hasta acá y nos vemos hasta el próximo.